Siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes. José Ortega y Gasset. Comenzamos. Se consideran víctimas directas a los efectos de la presente ley las personas que individual o colectivamente hayan sufrido cualquier tipo de daños, físicos o psicológicos, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Artículo 5 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. Bueno, ese es el concepto de víctima a nivel legal venezolano. Les doy una cordial bienvenida a mi región. Estamos en Barinas, Venezuela, tierra llanera, capital del llano venezolano. Desde acá también se hace criminología. Bueno, una criminología latinoamericana, pero con una visión tan amplia que está impactando a nivel de Estados Unidos y Europa de forma increíble, porque cuando tenemos fe, el cielo es el límite. Bueno, hoy vamos a hablar de victimología, como ya vieron. Vamos a decir dos conceptos para que vean la diferencia de victimología vista desde diversos autores. El primer autor es Beristain. Él nos dice que es una ciencia y arte que estudia las víctimas y la victimización, sus controles, consecuencias y remedios. Por otro lado tenemos a Aesop, que es un investigador, escritor egipcio, una parte de la criminología que estudia a la víctima directa del crimen. Y así como él, hay distintos autores que establecen la victimología como una rama de la criminología. Particularmente, tiendo a verla como es unos estudios muy nuevos, de reciente data. Yo la consideraría particularmente una rama de la victimología, pero como dije en la frase de inicio, los estoy enseñando a dudar. Entonces no les estoy predicando ni volviéndolos firmes creyentes de las palabras a nivel textual como los diga la profesora, sino que los invito a investigar, a ustedes decidir si es disciplina o si es ciencia, pero yo les doy los dos conceptos para que ustedes tengan herramientas de inicio de investigación. Vamos con la reseña histórica de la victimología. La victimología tiene su primera publicación, o la primera vez que apareció un escrito formal sobre victimología fue en 1930 en La Habana, Cuba, donde se realizó una monografía que sintetizaba las conferencias o las ponencias de un evento científico que se realizó el año anterior. Como reseña histórica de la victimología tenemos los años 40, siglo XX. Allí en Europa se iniciaron los primeros estudios sobre esta ciencia. Posterior a esta publicación realizada en La Habana, Cuba, tenemos que el término victimología aparece por primera vez en el año 1945 en el libro del psiquiatra norteamericano Frederick Berman, quien escribió el libro denominado The Show of Violence, que trataba sobre la mitificación de los personajes malvados de los cómics en contraposición a cómo quedaban los personajes que eran las víctimas de él. Entonces en este libro él básicamente acuñó por primera vez el término victimología. Posteriormente en el centro de Europa nace con principios de criminología positivista basada en rasgos físicos y en psicoanálisis, la victimología ya como estudio científico. Tenemos estudios de Mendelssohn, que era un abogado rumano, en 1947, y estudios de von Henting, que era un jurista alemán con estudios de psicología, en 1948. Quienes básicamente, ¿qué fue lo que hicieron, profe? Ellos lo que hicieron fue una clasificación de los tipos de víctimas, pero enfocándola
hacia la víctima culpable, la víctima inocente, es decir, analizando el grado de participación que tenía la víctima dentro del delito, dentro del suceso vivido. Asimismo, tenemos que posteriormente han ido investigándose diversas tipologías de víctimas, básicamente enfocándose en el grado de participación, en las actitudes, etc. Pero, ¿qué pasa con este tipo de clasificaciones de las víctimas? Bueno, tiende a ser un poco excluyente, tiende a etiquetar, porque entonces etiquetamos que las víctimas siempre van a ser solo o los más vulnerables, las mujeres, los niños, la población sexodiversa y los migrantes. Y entonces pues eso lo venimos repitiendo a lo largo de la historia. Y sin embargo, se considera por algunos autores que es una forma de estigmatizar, de decir que solamente ellos pueden ser víctimas. Y de esta forma pues nos olvidamos de otros grupos de personas que también lo son. Así va pasando la historia y llegan los años 60 y en Estados Unidos inicia todo lo que es los movimientos y revoluciones feministas que exigían derecho para las víctimas de violencia de género. Entonces el Estado y los diversos países empezaron a ver la necesidad sobre regular los derechos de las víctimas y fueron surgiendo leyes para resguardar estos derechos, ¿sí? Pero ya es entrado los años 80 e incluso los años 2000 que empiezan a surgir leyes que resguardan los derechos de las víctimas. Por ejemplo, tenemos esta ley que les mencioné al inicio en Venezuela, que surge ya en el 2006, imagínense. Entonces, hablar de victimología como ciencia, por eso les decía que creo que todavía falta mucho camino por recorrer, porque en realidad son estudios, son unos pequeños focos de investigadores que se tratan de organizar para defender lo que es la victimología. Bueno, de hecho, a nivel científico la victimología toma fuerza es cuando se conforma la primera asociación de victimólogos, por allá en el 79, donde se empezaron ya a escribir o a hacer mayor cantidad de investigaciones sobre este tema. Asimismo, tenemos que desde el punto de vista de la criminología, la diferencia de la observación o del análisis de la víctima radica en que todas desde el punto de vista de las leyes, se ve que la víctima es la persona que sufrió un delito, ¿verdad? En cambio, desde el punto de vista de la criminología, vemos que la víctima es una persona que sufrió un suceso trágico, un suceso que le causó estrés postraumático, que le causó un shock mental, que puede ser de cualquier tipo, puede ser delictivo, pero también puede ser de una catástrofe natural, de una quiebra económica, etcétera, que de fondo tiene un hecho delictivo que lo generó, pero que no necesariamente es un delito. Básicamente tenemos que la criminología lo que intenta es darle otra visión diferente de lo que es la víctima olvidada, la víctima alejada de lo que es el sistema penal, olvidada de lo que es el sistema de justicia, porque simplemente lo que buscaba el Estado era sancionar la venganza, la típica ojo por ojo y diente por diente, pero ahí acababa y no se miraba lo que es de verdad resarcir el daño. Y bueno, esta es nuestra clase de concepto y reseña histórica de la victimología. Posteriormente vamos a continuar ahondando más en el transcurso histórico de esta hermosa rama o ciencia, como la quieran ver. Vamos a ir estudiando los tipos de víctimas, cómo la ha ido enfocando cada país, las diversas leyes de Latinoamérica que tenemos para resguardar el derecho de las víctimas. Vamos a tener un invitado especial que nos va a acompañar en ese análisis de las leyes sobre víctimas y van a ser clases muy dinámicas. Así que les invito a que se suscriban a este canal donde van a estar informados de cada nuevo material que vamos a ir subiendo. Gracias a todos por vernos y nos vemos en una próxima ocasión.